aplican a la reelección o no del legislativo. Y es bien importante entender el meollo de ello. A veces nada más como que uno habla de ello de forma histórica, pero no científica, y podemos hablar de ello de una forma científica que creo que ayudaría bastante al público a entender lo bueno y lo malo y otras herramientas para eh, solucionar los problemas que causa o no causaría, podemos meter en eso. Claro, Y y yo recuerdo hace unos años hubo una campaña fortísima en Panamá de no a la reelección, particularmente enfocándose en el órgano legislativo. La premisa en su momento para la... Bienvenido a Radio Ancón. muchas gracias por la invitación una vez más, aquí saliendo de un resfriado, pero con energía. Así que es bastante que hablar. La verdad que estamos hablando en tiempo, estamos viviendo en tiempos bien interesantes, de todo ángulo que uno lo vea, de la política, de la economía, la parte religiosa, pues con el Papa que acaba de dejarnos, y bueno, la elección del siguiente. Y aquí siempre los miércoles hablando sobre el constitucionalismo y cómo entender cómo nos puede afectar de manera muy directa nuestras vidas. Y mira, como lo mencionas, creo que, y aquí lo hemos hablado, es un tiempo convulso. Hay bien guerras, hay temas sociales importantes sucediendo, convergiendo con avances tecnológicos, la preocupación que existe también por el aspecto climático. O sea, es como que un tumulto de muchas cosas. Y nosotros hablamos y aprovechamos este espacio para referirnos al tema constitucional. Y dentro de todo este universo o amalgama de temas y situaciones, pareciera que es un aspecto, hablar de constitución, ajeno a la situación, y no es así. Creo que lo que hemos aprendido y hemos visto a lo largo de estos últimos meses en este programa y en este segmento es que efectivamente sí tiene que ver porque nos ayuda a regir la manera en que nos comportamos Nos dentro de la sociedad, la comportamos. manera en que interactuamos como sociedad. Nuestra cultura política al Nuestra, final del claro día. que sí. Y que esta se ve influenciado por todo lo que ocurre externamente e internamente. O sea, todo el tema de transformación digital, todo el tema de cambio climático, todo el tema de tensiones geopolíticas, de alguna u otra manera impactan y repercuten. La pregunta es cómo la estructura, eh, digamos, vista desde nuestra Carta Magna, nos ayuda a ser resilientes. Creo que es un tema muy interesante. Y también para entender mejor otras naciones, cómo se van a comportar o la probabilidad, qué poderes tienen los diferentes dirigentes adentro de sus países. Em, la verdad que una vez que uno comienza a entender el porqué y a las fuerzas a las que ellos están em, reflejando o reaccionando, entonces las cosas tienden a tener un poco más de sentido y previsibilidad, que es importante para mantener la sanidad de nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablemos, Miguel, hemos estado hablando en las últimas 3 semanas sobre el aspecto legislativo, sobre este órgano tan importante. Pero bueno, tú querías también introducir algo adicional al tema para darle continuidad porque es un aspecto muy complejo. Sí, la verdad que es profundo, igualmente importante. Hemos hablado, versión corta, en estas últimas 3 semanas de por qué queremos un órgano legislativo de alto rendimiento y al final es porque están encargados de la confección de la política pública, están encargados de la supervisión de los otros órganos y son el órgano principal de representación ciudadana. Y bueno, y para ellos tenemos ciertas herramientas que constitucionalmente em, hacen una diferencia sustancial en el comportamiento de los legisladores. Por ejemplo, el número adecuado, el sistema de elección, incluido las primarias, de la división de la autoridad legislativa, por ejemplo, entre diputados y senadores, pero además aún hay comisiones de diferentes tipos en el que se les resta a lo que normalmente uno entendería como el órgano legislativo y se le da a la comisión, por ejemplo, la que delimita las circunscripciones electorales. Y después están los procesos para adoptar las leyes.
Por ejemplo, todos en Panamá conocen que se necesitan 3 debates, pero hay otros procesos que también ayudan a asegurarse que al final del día los proyectos de ley tiendan a beneficiar a la ciudadanía. Por ejemplo, el que un proyecto de ley solamente puede tener un tema y este tiene que estar reflejado en su título para que no metan temas de manera subrepticia en otras leyes y Claro, uno se da cuenta. Otra es cuando y esto no se hace en Panamá, cuando estás modificando una ley anterior, tienes que publicar la ley entera. No dije, en el párrafo quinto, la palabra X la cambiamos a Y. Entonces, ¿cuál es el significado dentro de esto? Muy difícil percatarse de ello. Entonces, son procesos que si no se siguen, entonces la ley termina siendo inconstitucional y no aplica. Así que al ellos estar obligados a basarse ujú, en estos requisitos, tienden a, entre los dichos hay muchos otros, tienden a facilitar que se hagan mejores leyes. El pueblo está, por ejemplo, más percatado, ellos no pueden esconder cosas. Y bueno, y siguen los temas, y quizás uno de los que podemos tocar hoy, hay varios que me gustaría. Uno es la reelección. Estaba viendo comentaristas hoy sobre el tema sobre la reelección ejecutiva, pero los mismos temas aplican a la reelección o no del legislativo. Y es bien importante entender el meollo de ello. A veces nada más como que uno habla de ello de forma histórica, pero no científica, y podemos hablar de ello de una forma científica que creo que ayudaría bastante al público a entender lo bueno y lo malo y otras herramientas para eh, solucionar los problemas que causa o no causaría, podemos meter en eso. claro. Y Y yo recuerdo hace unos años hubo una campaña fortísima en Panamá de no a la reelección, particularmente enfocándose en el órgano legislativo. La premisa en su momento para las elecciones de 2019 era que no se quería que los mismos diputados repitieran. Y había pues eslogans, hubo manifestaciones, marchas, donde se pedía el no a la reelección. Para las últimas elecciones de 2024 esto como que no fraguó tanto, más bien la vista estaba más puesta en una generación nueva que al final terminó ganando un gran número de curules. No obstante, la pregunta es válida todavía, o sea, sobre el tema de reelección, porque creo que todos sabemos que aquí el presidente no puede reelegirse directamente. Una vez terminado su mandato, tiene que esperar por lo menos 2 periodos. En cuanto al legislativo no pasa así, incluso creo que hasta de manera indefinida. Ahora, la pregunta no es si si hay que reelegirse o no reelegirse, sino cuáles son los pros y los contras. Creo que por ahí lo vas llevando, ¿no? exactamente, y entender las herramientas existentes para mitigar los perjuicios de un sistema o el otro y los beneficios. En pocas palabras, a veces uno, cuando tiendes a ver un tema como que separado de todos los demás, pero cuando quieres realmente diseñar un sistema de alto rendimiento, tienes que pensar en todo a la misma vez. Y entonces cuando comienzas a hacer la mezcla de cosas para que funcione, no tienes que irte solamente por un camino, puedes agarrar un poquito de otra idea, ir mezclando cosas para hacer un sistema de alto rendimiento sin la necesidad de decir, bueno, hay corrupción, así que no vamos no vamos a permitir la reelección. Quizás ciertas de las debilidades del sistema se pueden arreglar de otra manera. Y entonces podemos disfrutar de ciertos beneficios que la reelección Ujú. nos ofrece. Y entonces, y bueno, y la reelección puede ser, como en muchos estados, que son, por ejemplo, tienes la opción de ser reelegido 3 veces. Y después de la tercera no puedes ser reelegido, sea consecutiva o no consecutivamente. Entonces podemos entrar en esos temas. Y al final del día, cuando uno termina de analizar la matemática, es como que, hey, ¿sabes qué? Es bueno en ciertos puntos de vista y O sea, por en metas ciertas tener reelección, en condiciones, otras ¿no? no. En ciertas condiciones y en ciertas circunstancias hay Y con ciertas momentos. metas. Claro, porque al final se trata es más bien de buscar la eficiencia y yo
lo he repetido, lo seguiré repitiendo: eficiencia gubernamental, eficiencia en el manejo de la administración pública, porque al final el dinero que se administra es de todos, y hay quienes ponen más, hay quienes ponen menos, pero al final pues el derecho del que gozamos cada uno de los ciudadanos por haber nacido o de alguna manera haber adquirido la nacionalidad es justamente a poder conocer cómo se administra y recibir por lo menos un manejo decente de los fondos y de las instituciones públicas. Ahora, esta es una gran forma de mirarlo, Miguel, porque al final el servidor público, que me gusta más de llamarlo servidor público, funcionario, pues para eso está. Y sobre todo más el que asume el rol de elección popular, porque fue a una campaña prometiendo que iba a servir a sus electores, y no solamente a sus electores, sino que a todos los ciudadanos. Y es una misión noble, entonces es lo que todos quisiéramos. Obviamente que también hay otras cuestiones que son inseparables, y de eso ya hemos hablado antes: el deseo de tener poder, etcétera. Pero por eso es que hablamos aquí de los contrapesos, de cómo eliminar los conflictos de intereses para asegurarnos de que efectivamente cuando exista conflicto de interés, estos no prosperen y de esa manera no termine dañando, digo, al resto de la sociedad o al resto del funcionamiento del Estado. Por eso es que me parece importante poder conversar de estos temas, y gracias por traerlo también a colación, un tema tan importante. ¿Sabes lo que acabas de decir? Me acuerda a una forma que estaba pensando de explicar cómo entender la política, cómo imaginarla en tu cerebro. Em, Porque en general cuando estamos hablando de cómo deberíamos comportarnos, entra mucho de la ciencia ficción, de que "Hey, yo soy bueno, todos somos, deberíamos ser seres perfectos". Claro. Pero si lo pensamos más como un juego de mesa, es la misma política, pero estamos jugando un juego de mesa y tu meta es ganar. Entonces, digo, la parte de moral no es que nadie va a quedar preso de verdad, es un juego de mesa. Así que la parte moral no entra tanto en ese sentido. Si quieres ganar, por ejemplo, tú tienes que poner al fiscal, y esa persona, si pones a una persona que está dispuesta a meter a cualquiera preso, puede terminar entonces investigándote a ti y a tus allegados. Así que en un juego de mesa, si tú metes a ganar, tú tienes esa autoridad, tú no vas a querer poner a alguien que después te puede meter la zancadilla a ti mismo. Tú Claro. quieres llegar Ujú. hasta la meta final. Así que tú agarrarías un fiscal que le va a meter la zancadilla a otro, definitivamente no a ti. Es una manera, quizás, un juego mental Pero, para... Miguel, cada juego de mesa tiene sus propias reglas. Entonces, y- eh, Ujú. las reglas en este caso, como lo aplicamos a las conversaciones, tenemos los miércoles, viene siendo nuestra constitución. O sea, si esa Así es. constitución tiene reglas que primen por sobre el juega vivo y contemple las posibilidades para que aquellos que quieran sacar partido no saquen ventaja de aquellos que, digamos, estén en Exactamente. desventaja, que no tengan las mismas oportunidades. Bueno, aquí es donde viene el aspecto importante, por eso es que el debate debe ser más enfocado en los resultados, más que en los que esperaríamos nosotros que haga la gente. Si el fiscal en este juego es un tipo perro de ataque, que eso es lo que son los fiscales, son las personas que están encargadas de asegurarse que alguien que lo ha hecho mal van y los muerden. Si es un perro de ataque y estamos creando el juego en Panamá ya está creado, pero un día lo podremos cambiar. Se lo das a los políticos, obviamente van a poner un perro de ataque que los proteja a ellos y Ujú. ataca a cualquiera que los ataque a ellos. En los lugares donde funciona, el pueblo es el que pone al fiscal, sean los fiscales locales o el nacional o estatal, pues, en el caso del Estado de Estados Unidos. Y entonces es el pueblo o la población de una circunscripción la que elige y tiene entonces la cuerda del perro de ataque, ya no son los políticos. Y el juego entonces es completamente diferente. De eso hablamos. Y en esta misma forma de pensar, entonces tenemos que ver cómo el presidente y los legisladores, sus incentivos y la realidad que ellos viven es modificada
a través de límites de periodos o el no haber límite de periodos, los beneficios y perjuicios para el pueblo en general de uno u otro sistema. Y aquí entonces podemos, quizás después del cambio, entrar más en detalle, pero para por lo menos comenzar a introducir el tema, hay 4 diferentes subtemas de pros y cons del tema este. Digamos, si tienes un límite de periodo, promueve la representación como un fideicomiso. En pocas palabras, el mandatario piensa por el pueblo. Cuando hay múltiples periodos, se permite múltiples periodos, se promueve el delegado. El pueblo es el que piensa por el mandatario. El mandatario, como quiere ser reelegido, tiende a promueve, no es la única cosa que lo promueve, pero promueve que actúen como sea que el pueblo quiere, para hacerlo feliz a ellos y por reelegirse. Después otro tema es que el límite de periodos promueve las nuevas ideas, porque a cada rato estás cambiando de líderes que vienen con diferentes puntos de vista, pero bueno, los múltiples periodos entonces mantienen la experiencia eh, y, y el conocimiento, ya que estás manteniendo personas que han tenido años de experiencia y conocimientos, y eso es un beneficio que pierdes si no si no permites que se puedan reelegir. Otro tema es que los límites reducen la oportunidad para la corrupción, que es lo que yo creo que en Panamá más llama la atención. Si nada más están por 5 años ahí, no conocen tanto del sistema, no tienen tantas em, raíces o conexiones, siendo el presidente, no permite que concentre el poder tanto. Pero bueno, lo opuesto es cuando hay múltiples periodos, aumenta la estabilidad de la gestión. En otras palabras, vista a largo plazo, el seguimiento de los proyectos, que se pierde. Cada 5 años viene un nuevo líder con proyectos y abandona los anteriores y quieren meter los suyos y es un problema. Pero hay otras maneras de solucionar este problema. Puedes tener, bueno, podemos entrar a eso después. Y el último es, los límites de periodo tienden a reducir las presiones políticas a corto plazo, ya que no se puede reelegir, no le deben favores a nadie. Pero la realidad es que los múltiples periodos no afectan el número de políticos profesionales. Los legisladores, así no puedan repetir, terminan entonces regresando a puestos políticos en los sí, como asesores, gobiernos locales o sí, del Ejecutivo, así que todavía están viendo claro, porque necesitas explicar las nuevas reglas del juego, perdón, las reglas del juego a gente nueva que a lo mejor no tiene experiencia política, que justamente creo que es lo que hemos estado mirando nosotros, donde en ese ensayo y error, que, ojo, sin ánimos de señalar absolutamente nada, hay que mirarlo en cuanto a costo-beneficio, o sea, qué está recibiendo la ciudadanía al final en ese ensayo y error. O sea, al final la pregunta es si como sociedad queremos seguir teniendo un sistema que sea de este tipo, donde estemos dispuestos a asumir los costos de ese ensayo y error. Yo creo que es parte y parte, tiene sus partes positivas y quizás permite mayor libertad y, digamos, mayor, si existe o cabe la palabra democracia, al no restringir quién sí, quién no. Yo creo que eso es lo correcto. Pero eso tiene también un costo asociado. Y de repente, como es hora de irnos a cambio, Miguel, nos vamos a cambio y a la vuelta entonces empezamos a desmenuzar esto que acabas de plantear y poner sobre la mesa, sobre la gran pregunta que hacemos esta semana en Estructuras para Crear Justicia. Reelección, sobre todo de los diputados. Reelección buena, mala. O sea, ¿vale la pena? ¿Cuáles son los pros, los contras? Lo vemos a la vuelta. Definitivamente, un tema muy, muy importante. Por supuesto que sí. Bueno, nos vamos a cambio comercial, nuestro primer cambio del programa. No te vayas, enseguida regresamos con más aquí en Relax. Si nos acompaña desde Houston, Texas y cada miércoles a esta hora, Miguel Herroz, autor de Estructuras para Crear Justicia, Vanguardias del Diseño Constitucional. Estamos conversando sobre la reelección. A ver, si tuviéramos que cambiar hoy la Constitución y este sería o fuera uno de los temas a poner sobre la mesa de si se le debe permitir o no la reelección a los
de diputados, porque estamos refiriéndonos al órgano legislativo. ¿Cuáles son los pros y los contras, Miguel? Sí, Miguel, creo que tienes el micrófono desconectado. Silenciado. Sí, definitivamente. Uno de los grandes beneficios es que mantienes la experiencia y el conocimiento. Si fuera que cambiaras a todos los legisladores de un periodo a otro, los que llegarían no sabrían cómo hacer nada. No solamente eso, no sabrían por qué se hizo lo que se hizo, no no podrían mantener el esfuerzo anterior porque simplemente fueran desconocedores de él. Y en ciertos estados han tratado, por ejemplo, la idea esa de simplemente eliminar la habilidad de reelegirse. Y hay unas historias de terror donde llegaban los nuevos legisladores y le estaban pidiendo, bueno, quizás no de terror para alguien que está ¿cómo es que se dice? En los medios de comunicación, pero les pedían a los periodistas ayuda a saber qué era lo que tenían que hacer, porque los periodistas por lo menos tenían algo de idea, porque habían estado ahí antes. Al final lo que ocurría ahí es que como tenían tan poquita experiencia, dependían demasiado de los intereses adinerados de aquellas industrias que tienen un interés en que se hagan leyes en su beneficio, que son los únicos que tienen el dinero y la capacidad de poner a gente a ayudarlos, entre comillas, y al final las leyes eran de muy mala calidad. Así que la idea de simplemente eliminar la reelección, nada más en ese número, ya es no, no, en mi forma de pensar no es buena. Ahora, quizás en Panamá uno de los sentimientos que más llevan a aquellos que promueven la idea de reducir o eliminar la reelección es que son tan corruptos, o por lo menos se percibe que son tan corruptos la gran mayoría de los legisladores que dicen, bueno, tenemos que sacarlos de una manera u otra, o por lo menos limitar su habilidad de ellos creer que van a poder beneficiarse ilimitadamente del gobierno, y quizás por eso lo harán mejor, no veo cómo, pero esa es la matemática. Pero bueno, entonces son, digamos, nada más entre esos dos temas, son dos extremos, pero en el medio hay bastante, y no solamente en el tema centrado en la reelección, pero en otros temas que uno puede emplear y agregarle para asegurar que estos problemas no se den a cabo. Por ejemplo, el de la corrupción, que en Panamá es el clientelismo. Hay otras herramientas para ayudar a eliminar el clientelismo, principal entre ellas que el ejecutivo no pueda dar puestos de a dedo. En general son a los partidarios del legislador. El legislador se ve obligado a eh, repartirle a sus amistades, y bueno, es un tertulio que se crea Ujú. y bueno, al final lleva a la corrupción en todos los órganos del Estado. Otra muy importante es la idea de las nuevas ideas. Uno quiere que no se estanque las ideas, quiere que haya algo de movimiento. Y vemos cómo, por ejemplo, en el gobierno federal de los Estados Unidos, la repetición es altísima, como el 90% repite elección tras elección. En muchos estados han dicho, ¿sabes qué? Necesitamos darle aire a este órgano. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces quizás es algo en el medio, poner un límite, y muchos han hecho un límite de cierto número de reelecciones, tres en general. Y cuando tú haces la matemática de un límite de tres reelecciones, al final del día te da que cada elección la mitad son reemplazados, y va así más o menos la matemática. Un tercio ya no, en general ya no puede repetir, porque nada más tienes tres oportunidades para repetir, así que un tercio siempre llega a la tercera y no puede repetir. Así que un tercio inmediatamente está eliminada. De los dos tercios que quedan, en general, un tercio no repite por muchas razones. No quieren tratar simplemente se cansaron de ser legisladores o simplemente no ganan sus elecciones. Así que un tercio de dos tercios es más o menos, bueno, queda la mitad. Así que, y eso es, bueno, estás dándole bastante aire, pero permites que siempre haya un número de legisladores con experiencia y conocimiento de por qué las cosas se hacen como se hacen, de los proyectos anteriores que no se han terminado, de los proyectos en curso que necesitan su cuidado, y ayuda bastante entonces a ambos darle aire y también a mantener ese beneficio
que tiene la reelección, que es que haya personas con conocimiento, por ejemplo. Ahora, para recapitular, lo primero, eh, y es un poco contraintuitivo, porque pudiéramos considerar el hecho de que para desincentivar el hecho de mantener cierto poder o hegemonía, porque casualmente, recuerdo que cuando se hacían estas campañas fuertes de no a la reelección, había ciertas figuras a las que se solía apuntar y era, pues, digamos, eran el centro de la demanda que, bueno, siguen todavía, Ujú. irónicamente, en el puesto, pero ya con un perfil muchísimo, pero muchísimo más bajo, pero por mucho. No obstante, lo que podríamos pensar es, bueno, quitemos la reelección y de ese modo pues rompemos, digamos, con ese ciclo, ¿no? Pero esto no necesariamente garantiza eficiencia, que al final es uno de los temas más importantes en la conversación. Y tú decías al principio algo que me llamó la atención, porque esto no se conversa mucho. El hecho de que haya leyes que pasen por la asamblea, pasen por el tamiz del legislativo en los tres debates, lleguen al ejecutivo y terminan siendo vetadas, terminan siendo no sancionadas, eso representa un gasto público importante en tiempo y en dinero, porque estamos hablando de que ya ahorita se acaba la legislatura y hay temas muy importantes que van a quedar en el aire y leyes importantes que quedaron también en el aire en el periodo anterior y que no se debatieron o que no se volvieron a tocar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces el trabajo legislativo incompleto porque no se logra sancionar por la razón que sea, gastaste tiempo y gastaste dinero del Estado. Entonces no estamos viendo o no, como país no estamos recibiendo, digamos, el resultado que esperaríamos de una eficiencia en el manejo gubernamental, específicamente refiriéndonos al legislativo, como debería ser. Y por eso que es importante que toquemos cada membrana pues, de las ideas. Ahora, volviendo al tema que mencionaba, y me parece interesante cuando lo pones así. Si de una rompemos con la reelección, entonces estamos haciendo que se renueve cada 5 años, en nuestro caso, que son cada 5 años que renovamos junto con todos los puestos de elección popular, y tiene gente nueva que tiene que adaptarse. Probablemente, dependiendo de cómo, si se estructura permitiendo, digamos, cada 2 periodos puedes volver, puede ser que tengas la dicha de contar con alguien con previa experiencia. Pero si no es así, te toca tener gente nueva que tiene que tomar curso, tiene que hacer su inducción, conocer la gente de la asamblea, bueno, pues, todo eso es tiempo también perdido. Sí, y no tiene a quién Consultar. apoyarse en. Ent No hay, en mi Vamos. trabajo, por ejemplo, siempre hay personas nuevas, pero Ujú. tienen en los que tienen más experiencia para apoyarse en. Y también en mi trabajo, que es arquitectura, he visto proyectos que pasan de mano en mano y, bueno, digamos, se retira una persona o se va a otro trabajo y yo puedo ser el que eh, me lo dan a mí, pues lo heredo, pero yo no sé por qué tomó las decisiones que tomó, así que casi me toca comenzar de cero. Y incluso yo tengo mis propios intereses, mi propia forma de ver cómo solucionar los problemas. Para muchas cosas hay muchas maneras de solucionar un problema, pero entonces, ¿qué pasa si yo me voy y de repente otra persona lo agarra? Nunca terminan de diseñarlo, porque yo agarro paso atrás, yo no sé por qué estaba haciendo eso, lo quiero hacer de manera diferente, después se lo pasas a otra persona que lo quiere hacer de manera diferente, y muchos de los proyectos nacionales no son de 5 años, son de generaciones. Ujú. La educación, la red vial, son tantos, tantos temas que necesitan a alguien que sepa por qué se está Ujú. haciendo así, por qué lo deberíamos seguir haciendo así, cuáles son los beneficios o no. Cuando llegan personas nuevas, no tienen nada que los ate a las decisiones anteriores y eso lleva a grandes problemas. Es uno de los aspectos negativos de no tener la reelección. Pero digamos, en el Ejecutivo, que en muchos estados nada más pueden reelegirse 2 veces, en Panamá cero, la manera que solucionan estos problemas es que muchas de las agencias que toman estas decisiones ejecutivas
de cómo se implementan las leyes, son comisiones. Y estas comisiones son compuestas de múltiples personas, normalmente 6, y cada cierto tiempo, cada 2 años en general, ponen el presidente o el gobernador en los estados, pone a 2 miembros. Así que un ejecutivo que está ahí 4 años, nada más puede poner a 2 tercios. El anterior todavía tiene a 2. Así que Ujú. como va poco a poco cambiando la composición de esa comisión, tiende a haber siempre alguien que sabe por qué se están haciendo las cosas así y que entonces pelee por que se siga haciendo de la misma manera y que convenzca y instruya. Ese es el ejecutivo. Así que entonces permite que no haya tanta reelección, porque el ejecutivo especialmente hay mucho, mucho peligro de la concentración de poder. En el legislativo, como son más y Ujú. tienen menos poder ejecutivo, o sea, no pueden implementar la ley, no es tanto problema ese. A ver, que al final, a ver, yo me pongo a pensar un poco también en los sistemas parlamentarios donde tienen, digamos, esta figura de jefe de Estado permanente, digamos, las monarquías constitucionales, que si bien, pues terminan siendo más eh, preponderante la figura del mismo parlamento que la del mismo jefe de Estado, al final la misma dinámica no impide que exista la eficiencia dentro de. Y termina siendo, digamos, el ejecutivo, en este caso, pues refiriéndonos a las monarquías más representativas. Y el mismo ejercicio se va haciendo desde un parlamento que se contrapesa. Bueno, y a ese punto está la idea de la representación como fideicomiso o como delegado. Tú quieres, Claro. Ajá. tú quieres asegurar que ambos ocurran adentro del legislativo o el ejecutivo, que ciertas decisiones lo hagan como un fideicomiso. Hey, yo soy el que estoy preparado, tengo mi equipo y sé cuál es la mejor solución. En otras, que sea como un delegado. Hey, el pueblo quiere esto, vamos a hacer esto. Si tienes em, límites de periodo, siempre va a ser un fideicomiso, porque al final no le temen al electorado porque no van a ser reelegidos, no tienen que hacer a nadie feliz. Entonces pierdes esa parte de que, hey, que esa persona responda a los intereses de quienes votaron o quien podrían votar por él para mantenerlos felices y poder ser reelegido. Eso es bueno hasta cierto punto. También es malo porque puede llevar entonces a políticas que son populistas. Así que, y las herramientas, la reelección es una de ellas, pero como dijimos, digamos, en los legisladores que sean divididos entre senadores y diputados ayuda mucho. Los senadores cuando tienen un número mucho mayor de, sus circunscripciones son mucho mayores, en general en Estados Unidos, sus periodos son más largos, ayuda a que actúen más como un fideicomiso. Y entonces tienes la contraparte, que son los diputados, que entonces son circunscripciones más pequeñas, así que están más, Mantiene más actúan. como la misma dinámica, ¿no? De Ajá. estar revisando las actualizaciones, de conocer más de cerca las situaciones, porque, a ver, en 6 años puede ocurrir mucho, que es el periodo que tiene un senador, si mal no estoy. Así es. Y 2 años los representantes o diputados, pues, en los Estados Unidos. Y la matemática entonces, al unir estas dos realidades, es buena. Estás ambos defendiendo la idea como fideicomiso y como delegado. La reelección, entonces, bueno, y entonces, ¿cuántas reelecciones? Y por eso la mayoría de los estados han llegado a un número de reelecciones, pero no son ilimitadas, para llegar a un medio, ¿verdad? Entonces, estas son los tipos de cosas que tenemos que estar pensando y no simplemente decir, la reelección permite que los corruptos se reelijan. Bueno, quizás el problema de la corrupción es una verdad. Y no solamente eso, pero las presiones políticas, de que si siempre se quieren reelegir, nunca va a haber un porcentaje de los diputados que dice, ya no me pueden reelegir, así que lo voy a hacer sin el interés ese de por medio, Ujú. de hacer a un grupúsculo feliz, sean adinenados o populistas, hacerlos felices a ellos y no al bien común. Entonces la idea de una limitación para tener un porcentaje que sabe que no van a ser reelegidos, quitando que va a haber nuevos. Es que ya yo sé que esta es mi última
mis últimos 4 o 5 años, lo que sea, así que no tengo que actuar con el peso de hacerle favores a todo tipo de personas. Pero bueno, eso se Ahora, tropieza ahora, contra la realidad que la mayoría de los políticos quieren seguir siendo políticos de una manera u ujú. otra. Así que alguien van a querer hacer feliz para que le den un nuevo puesto o para lo que sea. Ahora, Miguel, pero a ver, y estamos hablando sin salirnos tanto del tema central de la reelección por los pros y los contras, en un sistema que tiene un legislativo o este órgano está dividido en dos, o sea, es un sistema bicameral, en donde algunos tienen un periodo más amplio que el otro y tú reeliges eh, a un tercio cada 2 años en cuanto a los senadores y a todos los representantes. Representantes cada Ajá, 2 años, senadores cada 6. ajá, exacto, Y depende cada 2 años. de los estados. Los estados son diferentes, sí, Ajá. números. Pero, a ver, ¿cómo hacemos algo similar sin tener que tener dos cámaras? ¿O tú consideras que para la cantidad de personas que tenemos en Panamá, que digo, en un sistema, o sea, este sistema me parece que funciona a ver, son más de 350 millones de personas los que viven en Estados Unidos. Panamá Sí, solo somos 4.5. sí, pero es un estado. Si Panamá fuera un estado, estuviera en la mitad más o menos el número de personas. La Ujú. mitad de los estados tienen menos personas que Panamá, así que en ese sentido Panamá no es un país pequeño, o no sería un estado pequeño. Claro. Sería un estado de tamaño medio, o sea, Ujú. estaría cerca de la media. En ese sentido, o sea, el sistema es Aplica completamente compatible con Panamá, 100% compatible. Entonces, ¿te parece que deberíamos también mirar un poco en la dirección de cómo se elige, sobre todo a los representantes del legislativo, cosa de que podamos encontrar formas más eficientes de, a ver, o no, una fórmula donde podamos sacar más eficiencia? Rendimiento. Ajá. Sí, de Más alto rendimiento, exacto. rendimiento, Ajá, porque no es claro. solamente eficiencia, es alto rendimiento. Claro. Depende lo que tú estés tratando, cuál es tu meta. Si tu meta es, si tienes un carro de carrera, pero es un cuarto de milla, no te importa tanto la eficiencia del motor. Tú nada más quieres llegar en un cuarto de milla, que es 10 segundos, llegar a la meta, ¿no? Antes que el anterior. Si es, no sé, un Grand Prix, entonces quizás tienes que asegurarte que sea más eficiente el motor, porque no quieres hacer tantas paradas para tener que rellenar el tanque de gasolina. Depende de qué es lo que queramos hacer. Así que eficiencia no siempre es el nombre correcto. Quizás que, bueno, que sean ineficientes, pero si son ineficientes, pero tienen las mejores leyes en el planeta, valdría la pena. Nos saldría caro, pero al final del día todos viviríamos 1000 veces mejor. Así que hay que tener cuidado con la palabra eficiencia. Claro. A mí me parece que lo más importante es que sea de alto rendimiento, que las leyes que produzcan realmente beneficien a todos en nuestro país. Y para ello, los beneficios de un legislativo compuesto de 2 cámaras es, sin duda alguna, no tiene, la matemática no da de otra manera, simplemente los beneficios son demasiado grandes. Y de nuevo, no solamente dividirla en estas 2 cámaras, que son las que hacen las leyes generales, pero también dividirla más. Es importante recordar que necesitamos una comisión de delimitación, necesitamos una comisión de sueldos para funcionarios nacionales, no es que ellos se van a poner sus propios sueldos, una de reglas de conducta pública, porque ellos nunca van a hacer reglas de conducta públicas decentes, porque no van a querer nunca que se las apliquen a ellos mismos. Por ejemplo, entre otras posibles divisiones, esas son las principales. Yo creo que todos los estados tienen estas divisiones, otros que tienen otras. Eh, y hay que recordar eso, todo esto mezclado, el número de legisladores, el sistema de primarias, Ujú. qué sistema de elección, todo esto va mezclándose. La reelección, cómo se hacen las leyes. Uno de los temas que no hemos hablado son, en los Estados Unidos los legisladores tienen mucho poder, así que hay que limitar la autoridad que tienen ellos sobre la creación de leyes. Entonces, las constituciones ellos prohíben cierto número de temas que los legisladores no pueden tocar, porque se sabe que si lo pueden tocar comenzarían a hacer el pocotón de locuras, como en Ujú. Panamá que están hablando ahora mismo De la amnistía. de, de darle indultos, ¿no? A ciertas personas.
Eso es bien interesante, el tema de los indultos. Por ejemplo, la Constitución, me estoy saliendo del tema un poquito, pero yo creo que vale la pena hablar de ello. La Constitución de Texas, por ejemplo, permite los indultos, pero, y más específicamente, la libertad condicional es lo que permite, pero es una mezcla de el legislativo, el judicial y el ejecutivo. No es solamente uno de ellos, así que el ejecutivo es el que da la libertad o no condicional al final, pero él no únicamente puede dar la libertad condicional basado en esto, ¿cómo es que se dice? Una recomendación de una comisión legislativa. Esta comisión O sea, que no puede legislativa venir no... por iniciativa propia, porque a mí, yo, a ver, y cómo, Así. para poder entender, cómo fue que al final se dio el tema de los indultos antes de salir el presidente Joe Biden? Estamos hablando de lo estatal. Ah, ok. El ejecutivo de los Estados Unidos es más parecido a lo de Panamá y no es un muy buen ejemplo si tú quieres tener un gobierno que rige sobre las personas. Para un gobierno que rige sobre Claro. estados, que es el gobierno federal, bueno, no tiene que ser tan perfecto y fue el primer gobierno de este tipo que se creó hace 240 años. Bueno, no pudieron hacer un sistema tan perfeccionado y en esa época no tenían manera de saber cuánto poder se iba a concentrar adentro del gobierno mismo. Adentro En del esa época la gran mayoría eran agricultores, el gobierno no tenía casi nada que ver, mucho menos el federal, era para la armada y el intercambio de frutas y herramientas básicas. Estamos hablando de otro mundo bajo todavía el mismo sistema. Los gobiernos locales, bueno, sean estatales o locales, son los que realmente eh, tienen el impacto y el poder y la autoridad y todo sobre las vidas particulares de los americanos en los Estados Unidos. Y conociendo eso, si queremos eh, aprender de cómo se hacen bien las cosas, son los gobiernos estatales los que nos tenemos que concentrar en. Yo sé que tú sabes eso, pero no es malo para aquellos que nos están escuchando quizás por primera vez o no tanto, no nos han escuchado tanto anteriormente, esa realidad. Y con ello en mente, entonces, los gobiernos estatales tienen también el sistema de que algunos, de que el gobierno, el ejecutivo puede dar indultos, eh, pero normal es libertad condicional. Entonces, la libertad condicional son tres pasos. Acabamos de hablar de dos de ellos, que son que el ejecutivo es el que toma la decisión final, pero basado en una recomendación de una comisión legislativa. Esas comisiones en general no son los legisladores los que las componen. Ellos tienen que nombrar a quienes las componen y están compuestas Antes de que se eleve, digamos, una petición formal, me imagino, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés, cosa de que yo voy a escoger a tales personas porque sé que esas personas me van a ayudar a lograr mi objetivo. exactamente, y ahí iba. Es una mezcla de esto, cosas que hacen para asegurar que no sea más difícil que hagan favores. Una es, estas comisiones son compuestas por mitad de los dos partidos más votados, con el mayor número de legisladores. Estados Unidos siempre es el Demócrata y demócratas y republicano, republicanos. claro. Así que mitad y mitad. Así que no es que un partido tiene la mayoría, es para poder que dé una recomendación necesitas la mitad más uno, así que eso ya es un salvaguarda. El otro es que estas comisiones son renovadas poco a poco. De nuevo, normalmente son 6 años los comisionados que permanecen en el cargo y cada 2 años van poniendo a dos diferentes personas, un demócrata y un republicano. Así que cambian O lentamente. sea que es muy, muy difícil que todos se pongan de acuerdo. Ahí hay un montón bueno, casi un House of Cards, ¿no? Y esta no es la última, porque la última es el judicial. El que decide cuándo pueden dar una libertad condicional es el juez. Así que si el juez decide y en general tú lo ves en las películas, cuando dicen le dan cadena perpetua sin opción de libertad condicional, o a Ujú. veces dice, damos 30 años con libertad condicional en 5 años. Así que en 5 años ya esta comisión puede decir, ¿se la merece o no se la merece? Una comisión totalmente distinta a la que estaba en su momento. O sea que ahí Ujú, es así es. muy, muy complicado de que exista algún tipo de interés mezclado. Y de vez en cuando se alinearán todas las estrellas, pero en general
Es funciona complicado. mucho O mejor, sea, sí. Y así es como las tienen, y son constitucional. Todo lo que estoy hablando yo es estructuras constitucionales, porque si se lo dieras a ellos, estuvieran igual que en Panamá, vendiendo, vendiendo la libertad condicional o los indultos. Así que, y obviamente no son los únicos contrapesos. Si alguien quisiera pagar por esto, lo de nuevo. Los sheriffs que lo investigarían, los fiscales, no tienen nada que ver con el legislativo ni el ejecutivo, ellos son independientes. Así que no estoy seguro que si veo los anales de la historia americana ya habrá alguien que habrá querido pagar por su libertad y los habrán agarrado. Así que, y no tienen cómo protegerse. Es decir, son tantos diferentes eh, nodos o puntos de poder. Hay, en Texas son más de 50 sheriffs, más de, no me acuerdo cuántos, pero también son como 30 fiscales locales. Está también el fiscal de Texas, que sería como el procurador. ujú. em, al final es muy difícil salirte con la tuya. Está lo local, está el estatal y tras eso tienen el federal, tienen el FBI. Así que es una mezcla de herramientas. Y si estamos terminando, yo sé que nos está acabando el tiempo, cuando estamos pensando de estos temas, es importante ampliar un poquito más el tema, no solamente la reelección, pero qué otras herramientas tenemos para aminorar aquellos prejuicios o ganar los beneficios que nos da. Por ejemplo, la idea de que hey, necesitamos eliminar la posibilidad que los presidentes se reelijan ilimitadamente, pero queremos mantener la experiencia y la continuidad de las ideas. Entonces hacemos comisiones creadas por un número de personas que se van reeligiendo escalonadamente, así que mantienen esa experiencia y el seguimiento a los proyectos. Miguel, ponemos pausa y regresamos la próxima semana con esto que es muy interesante, la gran pregunta en este tema donde nos hemos quedado sobre las ventajas y desventajas de las reelecciones, pero también visto desde el ángulo legislativo. Si tuviéramos que reformar la Constitución hoy día y tocáramos este tema, ¿cuáles serían las opciones más viables desde tu perspectiva? Me parece muy interesante como lo planteas, sobre todo el aspecto de la experiencia es muy importante porque, a ver, el rendimiento es, como tú lo has planteado, de lo más importante que hay que enfocar. Porque de eso deriva todo lo demás. Si yo quiero resultados, tengo que hablar del rendimiento que espero. No necesariamente de jugármela. A ver, elijo a una persona que me parece que es buena, no. O sea, vamos a hablar del rendimiento, qué es lo que esperamos nosotros que debe ocurrir y asegurarnos de que esto pase. Pero bueno, para más información, por supuesto que también está tu libro. Sí, estructuras para crear justicia. Lo pueden encontrar en las librerías jurídicas como Cultural Portobelo, está muy central. Y bueno, y muchas gracias a Radio Ancón y a ti, Magdiel, por tenerme cada miércoles y poder em, divulgar un poquito sobre este tema tan importante para nuestro futuro. Por supuesto que sí. Muchas gracias una vez más, Miguel Herros. Gracias por estar aquí con nosotros.